Bien, vamos a entrar en materia. Entonces vamos a hablar de la exhibición personal y posteriormente vamos a hablar del amparo. Veamos qué es la exhibición personal. Una definición corta y concisa es que la exhibición personal es aquel derecho que se ostenta o que ostenta quien se encuentra ilegítimamente preso, detenido o cohibido del goce de su libertad individual, amenazada de la pérdida de ella o sufrimiento de vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley. Cuando hablamos de esto, de ilegítimamente preso, es porque recordemos que en el derecho constitucional, en nuestra constitución, se establece directamente que la persona detenida tiene que ser trasladada a un órgano jurisdiccional en 6 horas. Pasadas las 6 horas, esta persona ya se encuentra ilegítimamente detenida. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Qué ocurre si a una persona la detienen en el momento de la 1 de la tarde, pongamos la hora? Y a esta persona la llevan al juzgado ante la judicatura a las 7 de la noche. Si hacemos nuestras cuentas, ya lleva 7 horas detenida. ¿Sí? Empieza a contar el plazo de las 6 horas desde el momento de su detención, aún no importando a qué hora se está redactando la PNC del informe, porque la persona fue detenida a una hora específica. Entonces, se cuentan las 6 horas. En este caso le lleva 7. La trasladan a la judicatura correspondiente. Supongamos que es una falta. La trasladan a un juzgado de paz, ¿sí? Para hacerlo más fácil y más rápido. Entonces, en estas 7 horas, los juzgados de paz por lo regular ya vienen y hacen el sellado de la prevención policial. Pero aquí, ojo, si a usted lo llamaron desde el momento que está detenida la persona, como abogado litigante, entonces si esta persona está detenida, se sella la prevención policial y posteriormente se inicia con todo el trámite procesal penal. Ahora, si a usted, como le decía, lo llamaron antes, desde el momento de su detención, y usted se apersonó a la policía, usted sabe que ya lleva más de 7 horas. ¿Qué hace usted previamente, vencida las 6 horas? Vencida las 6 horas previamente a que lleven a esta persona a la judicatura, usted se apersona ante la judicatura y dice que detuvieron, ya tienen retenida de forma ilegal a esta persona. Y entonces plantea una exhibición personal a efecto de que el juez se constituya ante la subestación de la Policía Nacional Civil y con ello venga y decrete la libertad inmediata. Es lo que corresponde. Ahora, también veamos qué otras cuestiones hay acá. Por ejemplo, donde dice la libertad individual amenazada de la pérdida de ella o sufrimiento de vejámenes. Donde está sufrimiento de vejámenes, hagamos un resaltado y establezcamos que cuando hablamos de sufrimiento de vejámenes es aquellas personas que ya están detenidas. ¿Sí? Por ejemplo, hay una persona X detenida en un centro preventivo y esta persona pues ya está sufriendo vejámenes por parte de la represión del alcaide y de todo el sistema penitenciario. Recordemos que la famosa talacha es repercutiva también hacia una exhibición personal, porque la talacha es prohibida. O sea, las personas entran detenidas, pero no tienen por qué pagar los servicios de nada, a no ser que vayan a ser monitoreados por un dispositivo digital, que esa es otra área del derecho en materia penal y la veremos más adelante cuando estudiamos el derecho penal. Pero hablando de exhibición personal directamente, la persona que está detenida no necesita o no es necesario que pague un servicio. Entonces, si le está exigiendo dinero a esta persona, es una parte de los vejámenes que está sufriendo. Recordemos también que esos vejámenes representan los golpes, los malos tratos, el dejarlos sin alimentos, de pronto el venir y de pronto encerrarlos en Bartolinas, como se les conoce aquí en Guatemala. Entonces, ahí ya son víctimas de vejámenes, planteamos la exhibición personal ante el juez llega al sistema penitenciario, ya sea en un centro preventivo o en un centro de cumplimiento de pena, porque recordemos que hay dos, y este juez va a levantar el acta de rigor haciendo la entrevista directa al sindicado o al detenido. Si no se encontrará detenido en ese centro carcelario, el juez deberá, por orden constitucional, deberá ingresar a la cárcel y deberá ir revisando cada parte del centro de detención preventiva o de cumplimiento de pena hasta encontrar a la persona.
Si fuera negativo, pues también lo hará constar en el acta de pronto, porque es posible que haya sido una equivocación, un error de la persona que planteó la exhibición personal. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de prisión o detención, aquí me gustaría detenerme un poquito. ¿Por qué? Porque recordemos que la prisión se da cuando existe una acción legal de forma flagrante. ¿Sí? Esa persona se va a prisión de forma inmediata, porque es flagrante. Y cuando hablamos de detención es por una orden judicial. Estas son aquellas órdenes de aprehensión, como se le conoce a vox populi, sin embargo es erróneo, porque la aprehensión, recordemos que es la flagrancia o cuasi flagrancia, y la detención es por orden judicial. Cuando hablamos de una orden judicial es porque un juez vino, realizó un oficio donde dicen que detengan al señor X o Y con datos específicos, número de identificación, porque por lo general los procesos ya tienen número de identificación, por las preliminares de investigación que realiza el Ministerio Público, y con ello se firma la orden de detención, ¿sí? Y lo remiten a la comisaría o bien a la fiscalía más cercana. Ahora veamos la competencia de la exhibición personal. Y antes de irme a la competencia, me gustaría establecer el artículo constitucional donde encontramos la exhibición personal. La exhibición personal en la Constitución se encuentra regulada en el artículo 263 y establece quien se encuentre ilegítimamente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de él o sufrir vejámenes, aun cuando su prisión o detención fue fundada en ley. Tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le retribuya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Bien, ahora veamos la competencia. La competencia de la exhibición personal está regida o bien está determinada por lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad, esta la ejerce la Corte Suprema de Justicia. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué lo ejerce la Corte Suprema de Justicia y no la Corte de Constitucionalidad, que sería la ideal que lo siguiera? Bien, pues cabe resaltar que la Corte de Constitucionalidad, por lo general, tiene demasiado trabajo en cuanto a las inconstitucionalidades que se presentan, ya sea en caso concreto o en caso general, y a la materia de amparo. Entonces, por orden constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente decidió brindarle a la Corte Suprema de Justicia esa competencia. Es decir, decirle a los señores de la Corte Suprema de Justicia, señores de la Corte, ustedes van a ser los encargados, porque tienen toda la herramienta legal, con todas las judicaturas a nivel nacional, para actuar en beneficio de los ciudadanos guatemaltecos. Y entonces con ello ya ustedes pueden ir a cada uno de los lugares, ya sean centros preventivos, ya sean centros carcelarios, ya sean cárceles públicas o privadas, en algún caso, como tenían antes, a los destacamentos militares, a las situaciones de ambulancias, hospitales, morgues, todas ellas, ustedes tienen la facultad de ir por mandato legal. Y así también ustedes tienen toda la herramienta y todo el material para poder hacerlo. Porque ustedes tienen judicaturas en cada uno de los departamentos del país. Pero bueno, ustedes saben que si le dejamos esa competencia a la Corte solo está en Guatemala, en la ciudad capital. Y que un magistrado o que alguien se traslade a un centro preventivo, digamos, desde la ciudad de Guatemala hasta Totonicapán, complicadísimo, ¿no? Ni porque tuvieran medios de transporte más fuertes. Ahora vamos a ir viendo la solicitud y vamos a ir avanzando con la actuación de la exhibición personal de la solicitud. Me gustaría establecer que la exhibición personal está regulada directamente en el artículo 82 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y Constitucionalidad. La competencia la encontramos regulada en el artículo 83, como les mencioné. Por mandato constitucional se establece que los tribunales competentes son los tribunales de la Corte Suprema de Justicia y no la Corte de Constitucionalidad. Y acá pues vamos a ir viendo también lo que es la solicitud. En el artículo 84, donde dice conocimiento a prevención, la competencia específica, aquí, ojo con ello, es sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal, el que dictará prevención las providencias urgentes
que el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto conforme de lo actual al tribunal competente más cercano. ¿Qué ocurre con él? Bueno, digamos que usted, por X circunstancia, tiene un familiar y su familiar le llama de alguna manera y le dice, mira, me acaban de detener hace 10 horas y no me suelta. Entonces, imagínense, son 10 horas de detención. Ya es una detención ilegal totalmente. Más allá, diría yo. Pero bueno, ¿y usted qué va a hacer? Porque se encuentra en un juzgado de familia de pronto y está cerca del juzgado de familia. ¿Podrá plantear la exhibición personal acá, en un juzgado de familia? Y la gran duda de todos es esa. ¿Yo podré plantear la exhibición personal ante cualquier tribunal? ¿O tengo que ser un juzgado de paz? ¿O tengo que visitar un juzgado de instancia penal? Pues el artículo 84 nos da esa salida. Todos los juzgados se convierten en orden constitucional al momento de plantear una exhibición personal. Entonces yo puedo venir con el juez de familia y decirle, mire, tengo una exhibición personal a favor de tal fulano y quiero que le lleve el diligenciamiento a cabo. Si ellos se negaran, estarían cayendo en un desacato y de incumplimiento de deberes. Y eso lo pueden investigar más a fondo. Pero, si nos vamos a lo básico, ellos tienen la obligación de hacerlo cumplir. ¿Ya? Ellos tienen la obligación de llevar a cabo esa normativa. Por lo tanto, todos los juzgados son susceptibles a que podamos plantear la exhibición personal, sin distinción alguna. Juzgado de trabajo, salas de apelaciones, pueden ser salas específicas, pueden ser salas mixtas, un juzgado de familia, un juzgado de instancia civil, económico o activo, cualquier juzgado que esté cercano a usted. Ahí puede plantear su exhibición personal sin ningún inconveniente. Y ellos deben de recibir su solicitud y trasladarla al juzgado competente con todo lo actual. ¿Qué ocurre por lo general? Estos juzgados se niegan a recibirlas porque le dicen, mire, pero si el juzgado de instancia penal, que es el obligado, directo, por competencia, se encuentra aquí nomás, ¿por qué no va a plantearla ya de una vez? Y sí, muchas veces trae un poquito de cuenta porque mientras más rápido se plantee donde es competente, más rápido llega a nuestro asunto afín. Ahora, estos jueces, aunque sean de instancia de familia, por ser de orden constitucional, podrán liberar a nuestro familiar o a nuestro conocido o a nuestro patrocinado en su momento. Claro que sí. La orden que ellos emitan, como es de mandato constitucional, es de cumplimiento general. Por lo tanto, estos jueces emiten una orden de libertad y se tienen que acatar de forma inmediata. Ahora, las órdenes de libertad, como las conocemos como tal, son unos oficios más o menos pequeños, más o menos por acá, y pues son con un área específica, pero la excepción a la norma es en esto. Pueden hacerlo mediante un oficio y ordenarle al alcaide o al sistema de la Policía Nacional Civil que liberen a una persona de forma inmediata. Y con eso tendrá que darse cumplimiento de forma ipso facto. Bien, ahora veamos la solicitud. ¿Quiénes pueden solicitar una exhibición personal? Bueno, o cómo puede solicitarse la exhibición personal, mejor dicho. La exhibición personal es solicitada de forma escrita, por vía telefónica o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción de formalidades de ninguna clase. ¿Qué quiere decir esto? Mire, abogado, yo sé que la exhibición personal debe plantearse de cualquier forma, ¿no? Pero tendrá que tener algunos requisitos específicos. Pues fíjese que no. La exhibición personal es el único o la única acción que usted puede plantear sin ningún requisito. Es totalmente antiformalista. Esta no requiere formalidades, no como cuando usted va a un juzgado y tiene que plantear un memorial que lleve el requisito del encabezado del juzgado, que lleve como parte de ese encabezado, que lleve los datos generales de la persona que está presentando el memorial. La parte expositiva con una relación específica a la parte peritoria. Un fundamento de ley. No, esta carece de todo eso. Yo puedo mandar un correíto electrónico al juzgado si me sé algún contacto por ahí y con eso planteo la exhibición personal. Yo puedo venir y plantear la exhibición personal
por vía telefónica. Llamo al juzgado y digo, mire, señores del juzgado, pongamos un ejemplo, el juzgado primero de paz de la ciudad de Guatemala, y mire, voy a poner una exhibición personal a favor de fulanito de tal. Él se encuentra detenido en tal forma, está subiendo vejámenes, está haciendo esto, está pasando esto y lo otro. ¿Sí? Con esto, con esto, carece de total formalidad. Un mensaje de texto, un WhatsApp, qué sé yo, cualquier medio de comunicación con el que cuente el tribunal. Siempre y cuando lo tengamos a mano, claro. Si no está a mano, pues tendremos que buscar el juzgado más cercano a personarnos y decirme yo vengo a plantear una exhibición personal como un tipo de denuncia y plantear esa exhibición personal de forma personal, literalmente, y valga la redundancia, ¿no? Acá, las exhibiciones personales tienen una legitimización para pedir la exhibición personal. Bueno, ¿cuál es esta legitimación? Esa se encuentra regulada en el artículo 85. La exhibición personal puede pedirse por escrito, y aquí está su fundamento de cómo solicitarla. Puede solicitarse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. ¿Qué pasa con la exhibición personal? Ahora, ¿cómo va el trámite? ¿Qué hago? Bueno, pues veamos el conocimiento de oficio, que este está regulado en el artículo 86. ¿Sí? Todo tribunal de justicia que tenga conocimiento de cualquier forma que alguna persona se encuentre en situación contemplada en el artículo 82, confinada o simple custodia, y se temiere que su paradero sea incierto, será obligado a iniciar y promover exhibición personal de oficio. Si yo vengo y le pongo antemano al juez, mire, esta persona está detenida en la asociación desde hace como 2 días. No es modo que lo traigan por acá, pero que he visto, porque yo lo he pasado viendo todos los días por ahí, y ahí no se ha movido. Entonces ya con eso planteo la exhibición personal, o bien el juez, si de pronto yo no dije mayor dato, el juez de oficio, ante quien yo lo mencioné, o cualquier personal del juzgado de oficio, inicia las acciones de exhibición personal. ¿Sí? Entonces, al iniciar las acciones de la exhibición personal, el juez va a hacer el conocimiento de oficio basado en el artículo 86. Y esto es que todos vamos a promover la exhibición personal. Van a menear toda la articulación jurídica para que localicemos a esa persona y para que de pronto se dé con su paradero y se dé con su libertad inmediata o por lo menos el cese de vejámenes. Recordemos que el cese de vejámenes es aquella persona que está detenida y le están golpeando, le están haciendo de todo un poco. De tocho morocho, como llaman por ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se refiere al artículo 86. Ahora, la denuncia obligatoria. ¿Qué pasa con la denuncia obligatoria? ¿Qué pasa con aquellos alcaides que son leales, que son buenos, que de pronto sí tienen la noción del derecho y saben que están cometiendo delitos y que están, pues, imaginemos un centro perfecto de detención? ¿Sí? Entonces existe la denuncia obligatoria. El artículo 87 regula la denuncia obligatoria, estoy hablando siempre de la ley de amparo de exhibición personal, que el alcaide, jefe subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar donde una persona estuviera detenida, presa o privada de su libertad, que tuviera conocimiento de un hecho, de que en el lugar, que dé lugar a la exhibición personal, perdón, deberá denunciarlo inmediatamente a cualquier tribunal que pueda conocer la exhibición personal, bajo pena de 50 a 500 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás sanciones legales. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que en el Código Penal tenemos delitos como omisión de denuncia, omisión de acción, entre otras, ¿no? Si la persona que estaba a cargo, un subalterno o jefe inmediato, se dio cuenta de algo y no interpuso la exhibición personal, o no ejecutó o no realizó las acciones que fueran correspondientes para que se iniciara la acción pertinente, la exhibición personal, esta puede ser pagar una multa establecida en la exhibición personal específicamente de 50 a 500 quetzales. Ahora, esto no solo la multa, porque le están diciendo de una vez, sin perjuicio de las demás sanciones legales. La omisión de denuncia, entre otros delitos, ya contemplan una pena mayor. Algunos contemplarán pena de multa, otros contemplarán pena de prisión. ¿Sí?
Entonces con ello ya se va desarticulando cualquier inacción que pudiera cometer el centro preventivo. Lastimosamente sabemos que estos centros de cumplimiento de pena, pues por toda la manipulación de la antijuricidad que existe, es decir, de todas aquellas personas que cometen delitos, pues no van a accionar, definitivamente no van a accionar. Pero si pensamos en un centro carcelario perfecto, donde no hubiera corrupción, donde no estuvieran involucrados en hechos delictivos, desde el más abajo hasta el más alto del puesto dentro del centro carcelario, pues otro gallo cantaría por ahí, ¿no? Como decimos bueno, otro gallo cantaría por ahí, pero lastimosamente no ocurre, no existe ese centro preventivo perfecto. Ahora, veamos el trámite. ¿Dónde encontramos regulado el trámite? El trámite lo encontramos regulado en el artículo 88. Se los podría leer completo, pero hagámoslo resumido. Esto ya les compete a ustedes leer. Recuerden que estudiar es leer y leer y leer y releer. Porque hoy entendemos el derecho de una forma, mañana lo vamos a entender de otra y al tercer día lo vamos a seguir entendiendo de otra forma y así nos vamos sucesivamente con cada día. En otras ocasiones ocurre lo contrario, no es que lo entendamos de otra forma, pero lo vamos profundizando más y lo vamos entendiendo un poco más. Entonces, vamos teniendo mejores conocimientos, mejor retención y a la hora que me pregunten en el examen el abogado que esté frente a mí, porque puede ser un doctor en derecho, puede ser un maestro en derecho o puede ser un licenciado en derecho, voy a poder responderle sin ninguna complicación, porque voy a estar preparado, porque he leído y me sé lo que me sé porque yo lo estudié. Así de simple. Y póngase frente al espejo y repita las cosas que lee. Quítese ese miedo, porque a eso se va a enfrentar. Así que, aquí, veamos. ¿Qué va a pasar con el trámite? Yo coloqué mi denuncia de la exhibición personal. Dije, mire, señor Juan Pérez, es mi patrocinado, está siendo víctima de vejámenes ante el centro carcelario. El juez inmediatamente después de haber recibido mi denuncia va a generar un auto de exhibición personal. Un auto es una resolución. Recordemos que la ley del organismo judicial regula tres tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. Si nos vamos al decreto, el decreto es de puro trámite. Es decir, solo le va a dar trámite a mi denuncia y se va a morir. No. Necesitamos algo más fuerte. La sentencia pone fin de forma definitiva a un proceso. Este no da opción a que, digamos, sea susceptible a un cambio o modificación, a no ser que vaya por una apelación, ¿no? Que es es un recurso que tenemos todos en nuestro derecho. Pero no necesito la sentencia porque aquí no me van a sentenciar, no me van a condenar, ni me van a decir soy libre, no me van a quitar mis derechos de paternidad, ni me van a decir que los tengo, no van a venir ni me van a quitar una propiedad porque tengo una deuda, ni me la van a retribuir. Eso no va a pasar aquí. Entonces, ¿qué necesito? Un auto de exhibición. Un auto es una resolución que analiza a profundidad un hecho y el juez emite una resolución para resolver, ya sea de forma definitiva o provisionalmente, con un razonamiento lógico jurídico y que con esto conlleve, pues, a realizar la acción procesal correspondiente, porque aquí ya hablamos de una acción procesal, no estamos en el área sustantiva, sino estamos en el área adjetiva. ¿Qué plazo tiene el juez para la exhibición personal? ¿Cuánto tendrá este manito de plazo para que vaya a cumplir la exhibición personal después de que puse mi denuncia? El plazo debe hacerse de haberse presentado. El agraviado no podrá exceder de las 24 horas a partir de la petición o denuncia. Tiene 24 horas el juez para acudir a donde yo le dije que estaba la persona siendo víctima de vejámenes o ilegalmente detenida. Por lo general, es de forma inmediata. Sin embargo, recordemos que también hay juzgados que tienen mucha carga laboral y pues no pueden descuidar porque también son garantías que no pueden dejar por un lado. Por ejemplo, los juzgados de instancia penal no pueden dejar de atender a una persona presa que están resolviendo su situación jurídica por ir a resolver una exhibición personal. ¿Por qué? Porque están resolviendo la situación jurídica de la libertad de una persona, derecho inherente que le garantiza materia de derechos humanos, nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico nacional. Entonces, eso no va a pasar. Terminan de resolver todo lo que tengan que resolver y posteriormente se van a trasladar el personal auxiliar judicial
junto con el juez a realizar la exhibición personal. Se da instrucción inmediata. ¿Qué pasa con la instrucción inmediata? Esto está regulado en el artículo 90 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal, que establece cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos a que se contrae el artículo 82, instruirá el proceso correspondiente de inmediato, constituyéndose sin demora en el lugar en que estuviere el agraviado. Y si el ofendido residiere fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se nombrará un juez ejecutor que procederá conforme al artículo siguiente. ¿Sí? Se nombra un juez ejecutor, es decir, vamos a decir que imaginarnos que la exhibición personal se planteó en la ciudad de Guatemala, pero la persona detenida se encuentra en el municipio de Mazatenango. ¿Sí? Esta persona necesita trasladarse de Guatemala a Mazatenango, no necesita hacerlo. El juez va a venir y decir, bueno, demos la exhibición personal y ordenamos al juez de paz de pronto, que es el más fácil, ordenamos al juez de paz que él vaya a la cárcel para eliminar el vejamen que está existiendo en contra de la persona que nos acaban de denunciar a favor de la persona que nos acaban de denunciar, ¿no? Entonces, ya el juez remite todas las actuaciones correspondientes y pertinentes al juez de paz para que éste vaya al centro preventivo y pues reciba la declaración, o bien un centro hospitalario si se estuviera ahí, para que reciba toda la información y recabe toda la información posible. Ahí mismo en ese auto se le va a ordenar al juez como instrucción inmediata diciéndole, mire señor juez, al terminar usted la exhibición personal, ya sea que le remita sus actuaciones, su informe circunstancial a mi despacho o a mi judicatura, o bien la deberá tramitar ante la judicatura de primera instancia penal del departamento de San Marcos, porque ahí es la persona y ahí tiene el proceso instruido. Entonces ellos van a poder entender más allá la exhibición personal, que van a tener el proceso penal y van a tener el proceso de exhibición personal. ¿Este juez de paz está facultado para ordenar la libertad? Sí, sí está facultado. ¿O si está facultado para trasladarlo a un centro hospitalario? También está facultado. ¿Ya? Si está siendo víctima de vejámenes en el centro hospitalario, tendrá razón para poderlo trasladar a otros y si tiene razón para hacerlo. ¿Ya? Toda la facultad, todo el poder jurídico a su favor. Entonces, en caso de no proceder, ¿cómo se ordena en el párrafo anterior, según el artículo 90? Los integrantes del tribunal que conozcan de los hechos relacionados serán castigados como cómplices del delito de plagio. Porque recordemos que puede haber plagio o secuestro. ¿Sí? Entonces, si los auxiliares judiciales saben de esto, pero no hacen el procedimiento adecuado lo más rápido posible, serán cómplices del delito de plagio, así de forma directa, sancionando a los auxiliares judiciales directo, así de lleno, pasa el hueso. Entonces, con esto, ¿sí? Con esto, le están diciendo al tribunal, usted cumple porque cumple. Y nos están garantizando nosotros, como ciudadanos, que nuestro derecho de libertad sea el fundamental y el principal, y que permanezca y prevalezca. ¿No? Ahora, si vamos en cuanto a las sociedades judiciales, el artículo 91 nos establece lo siguiente. Bien, como les mencionaba, el artículo 91 establece los auxiliares judiciales, auxiliares del tribunal. Cuando el agraviado esté fuera del municipio donde reside el tribunal que conoce la exhibición personal, ya lo dijimos, se nombrará otro. En estos casos, se harán llegar las diligencias al ejecutor por la vía más rápida, es decir, por correo interno, por diligencias judiciales, como ahora ya lo manejan en el sistema de gestión de tribunales, el organismo judicial, procediéndose inmediatamente a cumplir el mandato del tribunal. Para este objeto, el ejecutor se trasladará sin demora al lugar en que se encuentra aquel bajo cuya disposición se hallará el agraviado. Le notificará al autor del tribunal, le exigirá que le exhiba inmediatamente al ofendido, en este caso estamos hablando del alcaide, asimismo como los antecedentes que se hubieran o informes que existieran de sus condiciones, de su conducta y en dado caso ordenará cesar las restricciones o vejaciones que estuviera sometido el ofendido. El ejecutor informará enseguida del resultado de su comisión. Acá el artículo realmente es un poco
digamos, erróneo en su transcripción porque establece auxiliares del tribunal. Cuando hablamos de auxiliares del tribunal no nos referimos, en este caso muy específico, no nos referimos a los auxiliares judiciales, nos estamos refiriendo a los auxiliares del tribunal que conoce en primera instancia la exhibición personal. Cuando vemos la ley del organismo judicial nos encontramos que auxiliares judiciales son aquellas personas que auxilian al juez a realizar todas las diligencias necesarias. Sin embargo, como les menciono, en este artículo específicamente creo que hay un error de transcripción porque se nombra auxiliares judiciales cuando debieron de haber sido jueces auxiliares al tribunal competente, ¿no? O que el tribunal al que se plantea la exhibición personal. Con esto, pues se compone un poquito. Sin embargo, nos referimos como auxiliares del tribunal a aquellas instituciones que auxilian al tribunal que inicia con la investigación de la exhibición personal. Ahora, ¿qué ocurre con la desobediencia? Mira, yo fui al tribunal y el tribunal de pronto planteó la exhibición personal y cuando llegó a realizar la exhibición personal, el alcaide se negó rotundamente a colaborar. Y dijo, no, yo no colaboro con usted, señor juez, y no voy a exhibirle al detenido porque no me da la gana hacerlo o porque tengo una y mil cosas que hacer más importantes que atenderlo a usted. Acá existe la desobediencia también. Un delito plasmado en el artículo, en el Código Penal, que también se encuentra plasmado en una orden constitucional. El artículo 92 establece que transcurrido el término fijado para la exhibición personal de la persona y retorno del auto, si no hubiese cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, es decir, a quien se designó, el tribunal dictará contra el remiso orden de captura. Es decir, el juzgado de Guatemala lo mandó al juzgado de paz de Mazatenango. El juzgado de paz de Mazatenango vino y dijo, pues tengo mucho trabajo y no quiero hacerlo. No puedo hacerlo. Y se lo olvidó, de pronto se quedó traspapelado, qué sé yo, pudo pasar una y mil cosas. Cuando no se remiten las actuaciones de vuelta, porque esas son de forma inmediata, recordemos esto. Hablemos de la desobediencia de la autoridad. Transcurrido el tiempo fijado para la exhibición personal y retorno del auto, si no hubiere cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, el tribunal dictará orden contra el remiso, es decir, contra quien debió remitir la exhibición personal o la diligencia de exhibición personal realizada. Y lo someterá en encauzamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso si procediere conforme a la ley, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de detención, buscando en todos los lugares el agraviado. En este caso, deberá hacerse constar la desobediencia del remiso y el ejecutor de aviso por telégrafo o por teléfono si fuere posible. Esto establecido en el artículo 92. Pero recordemos que los jueces gozan de derecho de antejuicio. ¿Sí? Entonces, acá en el artículo 93 de esta ley establece el derecho de antejuicio. ¿Qué se establece en cuanto al derecho de antejuicio? El artículo 93 establece, si la autoridad remisa a que se refiere el artículo anterior gozara de derecho de antejuicio, el tribunal queda obligado inmediatamente y bajo estricta responsabilidad a iniciar las diligencias de antejuicio ante el órgano correspondiente. Vamos contra un juez de paz, tiene derecho de antejuicio. El juez, digamos que soy yo, que yo fui el que remitió la exhibición personal ante el juez de paz de Mazatenango, voy a iniciar las acciones correspondientes de derecho de antejuicio para que le quiten ese derecho y pueda ser sometido a proceso penal. Pero voy a iniciar las acciones correspondientes antes. Lo remito a la Fiscalía para su investigación, certificándolo conducente y haciendo ver que debe del goza de derecho de antejuicio, por lo tanto, debe iniciarse las actuaciones correspondientes para quitarle ese derecho. La Fiscalía perseguirá de oficio que se le quite el derecho de antejuicio y con ello iniciar el proceso penal correspondiente en contra del juez. Y ahí se va a generar la orden de detención nuevamente y rara. Nos vamos con todo el procedimiento penal ordinario, que veremos en su apartado directamente de derecho penal. ¿Qué ocurre? En obligación de proceder a la exhibición personal, hay obligación de presentar a la persona aun cuando se halle presa en virtud de orden de autoridad judicial.
a consecuencia de un procedimiento en forma y en tal caso se hará el retorno remitiendo los autos correspondientes. Por ejemplo, si fue hallada la persona detenida y si se encontraba siendo víctima de vejámenes, porque estaba detenida de forma ilegal cuando ya había existido una orden de libertad anterior. Por lo tanto, el juez de paso ordenó la libertad inmediata de este detenido, hizo su auto concordado y razonado totalmente y dice al juez de instancia, en este caso, por ejemplo, soy yo, me dice a mí, bueno, mire, señor juez, yo sí fui, lo encontré, sí estaba siendo víctima de vejámenes porque aún se encontraba detenido de forma ilegal y ya gozaba de libertad y ordené su inmediata libertad y lo saqué del centro preventivo con la orden de libertad correspondiente y me lo entregaron a mí y ya lo dejamos en libertad total. Él ya no está detenido, ya se encuentra libre, por lo tanto se le notificó que debe presentarse en su despacho para continuar con las diligencias correspondientes que pudiera tener a su favor. Y en cuanto a la persona posiblemente que haya tenido la detención o la retención de forma indebida, se inicia el proceso penal de forma inmediata. Y el juez ordenó la certificación para la investigación respectiva y se realizó bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las personas plagiadas o desaparecidas? Cuando la exhibición personal se hubiera solicitado, esto en el artículo 95, a favor de una persona plagiada o desaparecida, el juez que haya ordenado la exhibición personal debe comparecer por sí mismo a buscarla en el lugar en donde presuntamente, es decir, hay una idea, pero no sabemos si es cierta, se encuentra, ya sea en centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado en donde pudiera encontrarse esta persona. En la práctica tribunalicia nos encontramos mucho con este tipo de exhibiciones personales. Muchas veces como personas de tribunales escuchamos hablar y decir, bueno, mire, pero ¿por qué no se hace una investigación de persona desaparecida? Porque ese proceso penal de persona desaparecida, ese procedimiento específico de materia penal, requiere como obligación legal haber planteado la exhibición personal. Entonces yo necesito obligadamente plantear una exhibición personal a favor de un mi familiar que se encuentra desaparecido o posiblemente plagiado o secuestrado y con esto ya puedo iniciar el proceso penal específico para la averiguación de la persona desaparecida. ¿Sí? Y con esto ya voy a iniciar todas las acciones legales pertinentes, aún así que se encuentran a la persona y la persona dice, mire, sí, a mí me detuvieron, y me pegaron y por eso estoy en un centro hospitalario, me plagiaron, me secuestraron, pues ahí también se inicia la investigación respectiva. El juez ordenará la certificación para el Ministerio Público y que este Ministerio Público accione legalmente para esa investigación. Exhibición en el lugar de detención. Cuando así lo solicite o el tribunal juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. Cuando sienten los detenidos o las personas del centro carcelario, el juez llega así, llega inmediatamente y dice, bueno, yo soy el juez de paso, soy el juez tal, y vengo a practicar exhibición personal y necesito que me exhiba el señor fulano de tal, porque sé que está detenido acá, y necesitamos verlo, y necesitamos ver los registros, libros, cámaras, todo lo que tengan para poder ver qué pasó. Y pues con ello ya se lleva a cabo la exhibición personal. Libertad de la persona afectada. Si del estudio del informe y antecedentes resultara que es ilegal la detención o prisión, se decreta la inmediata libertad de la persona afectada y quedará libre en el mismo acto y en ese mismo lugar. Esto es regulado en el artículo 97. A petición del afectado o del interponente, el juez ordenará a la autoridad que entregue el detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente en el lugar seguro, haciendo constar en acta, por ejemplo. Lo que mencionaba de la persona que estaba ilegalmente detenida por una orden de libertad que ya había sido, debió haber sido ejecutada, pero ya se había enviado y no lo dejaban libre. Digamos que la persona viene y le dice al juez, mire, yo quiero que me dejen libertad de forma inmediata, pero por favor que no sea aquí. No me dejen salir de aquí porque si yo sé que si me sacan acá, puedo ser víctima de nuevo de que me arresten y que me traigan otra vez acá o bien que me maten. Entonces, quiero que me entreguen a un familiar. Él se encuentra en la ciudad capital y por favor
ayúdenme a ser trasladado. Entonces el juez ordena mediante un acta específica, lo hace constar en esa acta, que ordena a la Policía Nacional Civil el traslado de esa persona a otro tribunal, digamos a un juzgado de turno de Guatemala, desde Mazatenango hasta Guatemala, y con ese tribunal de turno, ahí le van a ser entregado un familiar específico con identificación plena del señor o de la persona para que este detenido sea, bueno, que esta persona detenida ilegalmente sea entregado a su familiar sin ningún riesgo. Testigos, expertos e informes. El tribunal podrá, para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición personal, ordenar la comparecencia de los testigos o expertos que consideren necesarios para esclarecer los hechos, así como recabar cualquier otro tipo de información. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que cuando se plantea una exhibición personal, muchas veces se plantea la exhibición personal para personas que se encuentran detenidas y dicen que porque sufren alguna enfermedad de gravedad y quieren ser trasladadas a un centro hospitalario. Entonces el juez dice, bueno, yo no soy médico experto, pero cuento con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tengo al INASIF de mi lado, voy a llamar a un médico del INASIF, voy a señalar la audiencia, por ejemplo, plantear la exhibición personal ahorita, son las 10 de la mañana, un ejemplo. Bueno, son las 10 de la mañana, voy a señalar mi audiencia a las 2 de la tarde, voy a solicitar al médico INASIF que nos acompañe para examinar y evaluar a la persona porque hasta esa hora voy a tener tiempo de realizar todas mis diligencias. Entonces vamos a las 2 de la tarde, junto con el médico INASIF, llegamos de sorpresa, evalúa el médico al detenido y el médico me va a decir, mire, él necesita internamiento porque de pronto representa una peritonitis aguda o tiene problemas de glucosa porque tiene diabetes y hay que internarlo, pero ya porque ya es ya. Y aquí no hay medicamentos porque fuimos a ver como parte de la exhibición personal, fuimos a ver los medicamentos que tenía y pues no hay nada, no cuenta con nada. Entonces, se realiza el internamiento mediante el acta respectiva, se ordena el internamiento del detenido y el informe respectivo del INASIF y con eso nos justificamos para llevarlo a un centro hospitalario. Y con eso se garantiza la salud, porque aún así siendo detenidos ellos tienen derecho a salud, a la vida y en su momento la libertad, a recuperar todos sus derechos civiles y políticos. Acta de resolución de la exhibición. En la audiencia de la exhibición se levantará el acta en la que se sentará todas las incidencias en que ella ocurra. Esto regulado en el artículo 99. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. Condena en costas. Esto en el artículo 100. Lo anterior no lo voy a explicar porque ya lo he explicado mucho. El artículo 100 regula que la condena en costas solo será condena en costas para el solicitante cuando evidentemente se establezca que la petición fue maliciosa o temeraria, lo que haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración de la justicia. Por ejemplo, hay un proceso penal, el detenido tenía que llegar hoy a una audiencia, pero cada casualidad que era una persona X, en este caso sí fue plenamente identificada, o a favor de la persona X se planteó la exhibición personal y esta persona X va a ser la condenada a cosas al final de cuentas. Muy pocas veces se da, pero hay circunstancias muy excepcionales y siempre existen las excepciones. Entonces, cuando se da la exhibición personal y se ve que esa persona, por no querer ir a su audiencia, sino por aplazarla más tiempo, se planteó la exhibición personal y se deja establecido por todos los medios probatorios que pudieran existir de este aparato de justicia, se le va a condenar a costas. Y se le va a decir, mire, usted manipuló el sector justicia, planteando una exhibición personal, con tal de no asistir a su audiencia. Y con eso usted cayó pues en una repercusión para usted mismo económica, porque se le va a condenar a costas de ese proceso, porque nos movió, hizo gastar al Estado, tuvimos que gastar en gasolina para el movimiento de venir hasta acá, papel, lápiz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que completa. Y la condena en costas es obligatoria cuando la exhibición personal fuere declarada con lugar, debiendo indicar al tribunal quién es el responsable del pago. Se da la exhibición personal y si encontramos a la persona sufriendo vejámenes, ¿quién va a pagar esas costas procesales? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién se imaginan ustedes que puede pagar esas costas procesales? Si hablamos de una persona detenida, el alcaide. Si hablamos que la persona había sido plagiada o secuestrada, la persona que resulta responsable del plagio y secuestro. Entonces, ahí vamos ordenando todo el aparato de la exhibición personal. Bien, si se dieron cuenta,
La exhibición personal no es un procedimiento complejo o complicado como otros procedimientos que vamos a ver más adelante. El estudio de la exhibición personal es un estudio profundo, pero que sí requiere, de alguna manera, un detenimiento para plantearle y saber cómo plantearlo, o en qué momento oportuno es plantearlo. Porque muchas veces vemos también que plantean exhibiciones personales como plantear cualquier cosa, y no es así. La exhibición personal tiene un fin primordial y hay que entender cuál es ese fin. El fin primordial de la exhibición personal es que una persona no siga siendo víctima de la privación de su libertad, o bien que no sea víctima de vejámenes, de daño físico, psicológico, económico inclusive, ¿sí? Entonces, esos son los fundamentos principales o las fuentes de la naturaleza principal de la creación de la exhibición personal. Encontrar a una persona y restablecer sus derechos garantes contemplados en la Constitución y contemplados en una norma específica de carácter constitucional. ¿Ya? Entonces, la exhibición personal de amparo se encuentra acá. La Constitución se encuentra al mismo nivel. ¿Sí? No olviden eso. Y acá les voy a dar un pequeño tip. ¿Sí? Ustedes ven que yo estoy grabando, ¿no? Acá estamos grabándonos y vemos la grabación y todo. Muchas gracias por el curso. Muchas gracias por haber tomado este curso. Espero que te ayude muchísimo, pero muchísimo en tu preparación de fases. Y este tip te lo quiero dar así, de gratis, por estar estudiando conmigo. Comparte estos enlaces para que más gente pueda pagar su curso y promover el estudio desde casa, para que tú puedas ver el video cuando a ti te dé la gana y entender un poquito más del derecho cuando a ti te dé la gana. ¿Sí? Entonces, el tip primordial es, haz lo mismo, grábate, porque ahorita todavía estamos en modalidad virtual, pero cuando entremos a presenciar, esa grabación te va a ayudar mucho. Grábate contestándote a ti mismo a las preguntas. Di tú, ¿qué es derecho constitucional? Bueno, es el derecho fundamental de todas las personas donde se encuentran esos derechos inherentes a la persona humana, se encuentra en la organización del Estado y se encuentra la protección o la parte pragmática o práctica de la Constitución donde se establecen todos los mecanismos legales para restablecer los derechos de esas personas, de una población específica, en este caso Guatemala. Grábate de esa forma. Te va a ayudar muchísimo ver tu grabación, ver tus gestos, te va a ayudar mucho, pero mucho a la hora que estés contestando tu examen privado o público. Recuerda que la postura, por lo general, cuando entramos a un examen, es esta, ¿no? De un miedo y un pánico total. No le tengas miedo. Es otro ser humano con entendimiento que se graduó antes que tú, que estudió un poquito antes que tú, que se esforzó un poquito antes que tú, porque era su tiempo. Si tú de pronto no te has logrado graduar, pero si vas en tu tiempo de graduarte, no dejes de estudiar. Sigue estudiando y sigue preparándote más y más y más y más. ¿Sí? Entonces, cuando llegues a ese punto, recuerda que es otro ser humano y que ese ser humano es igual que tú, susceptible, que esa persona tiene un montón de problemas y que llegó a veces tal vez estresado a tu examen y tú estás así con una cara de nervios y de miedo y pues lo vas a molestar de pronto a veces por esa cara, o a veces también van a sentir compasión. Entonces, cuida tus gestos, que tus gestos sean relajados, los más relajados posibles, pero sin perder el gesto de miedo, ¿sí? Usted va a perder el gesto de miedo poco a poco, pero le va a mostrar como que tiene un poquito de pena, ¿no? De contestar al entrevistador, en este caso al docente que lo va a entrevistar para su examen, y le va a decir, mire, que es derecho constitucional, que es derecho penal, que es derecho laboral, que es derecho civil, que es derecho administrativo, que es derecho tributario, que es derecho notarial, cuáles son los principios. Ojo con eso, respóndale tranquilo y respóndale centrado. Mire, mientras más adorne usted su respuesta, más cosas le ponga, más preguntas va a recibir. Si usted es concreto, pero bien adornado, poquito adorno, poquito, usted va a tener una respuesta favorable de su evaluador. Su evaluador va a venir a decir, bueno, este man o esta chica, si sabe, ha estudiado,
Vámonos a otra pregunta. Y va a ir subiendo la intensidad de preguntas. Pero si usted se pone a decir un montón de palabras porque usted quiere ser un estudiante de pronto que quiso relucirse con el docente y decir palabras bonitas, adornadas, elegantes, elocuentes, buscadas por un diccionario, créame que el evaluador se lo va a preguntar y le va a decir: ¿usted sabe el significado de esa palabra? ¿Usted sabe qué hace esa palabra? ¿Usted está seguro de lo que me está contestando de esa palabra? Y el evaluador ya la buscó en su teléfono celular, porque él va a tener derecho a usar su celular, buscar la información si no se la sabe, o de pronto refrescar memoria, ¿m? Y le va a hacer más preguntas a raíz de eso. Si él encuentra una página que esa respuesta sea larguísima, créame que ya lo tuvo ahí sentado 3 horas más de gratis. Entonces, ojo con eso. Responda tranquilo, serénese, practique la técnica del espejo. Pidan las guías para ver la técnica del espejo, para ver algunas otras técnicas por ahí. Y si usted quiere, pues póngase en contacto con nosotros. Búsquenos como asesoría y con mucho gusto le damos clases personalizadas a usted y le enseñamos esas técnicas de cómo evaluar. ¿Cómo le vamos a enseñar esas técnicas? Preguntándole. Olvídese que en un curso como este, usted cuando recibe la tutoría va a recibir clases como la que le estoy dando de forma virtual. Olvídese de eso. Usted vaya a preguntar. Usted pregunte, usted empápese del tema, usted lea su ley y diga: bueno, mire, licenciado, yo tengo dudas de esto, mire, maestro, tengo dudas de esto, porque esa es la forma real de estudiar. Aquel que le ofrece un curso de preparación de técnico privado, pero que le va a ir a enseñar lo que ya le enseñó en este video, no le está enseñando nada. Usted necesita técnicas de saber qué es lo que va a pasar en la evaluación. Todos me dijeron: es que me van a preguntar esto, me van a preguntar lo otro. Voy a hacer un cuestionario, voy a estudiar las 1000 preguntas de derecho notarial, voy a estudiar las 1000 preguntas de derecho privado, derecho público, de derecho penal, derecho administrativo. No, no le va a servir de nada. No le va a servir de nada si usted no lo sabe contestar y no se lo sabe entender. La ley se hizo para entenderla, para aplicarla, para juzgarla, ¿sí? Para eso se hizo la ley. Entonces, entienda cuáles son sus derechos y entienda cuáles son las obligaciones que tiene. Y entienda qué obligaciones y qué derechos tienen las demás personas con usted y con el Estado. ¿Mm? Y eso le aseguro que la va a hacer ganar su examen técnico profesional. Así que le deseo mucho éxito. Lo veo en la parte de amparo y exhibición personal. Un gusto conocerle. Un abrazo y ya sabe, la asesoría de formación multidisciplinaria está a su disposición con las tutorías que usted guste. Podemos ponernos en contacto y podemos hacer los horarios que a usted más se le acomode. Hasta la próxima.